Hola, bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charla de consultores asociados, un espacio que intenta acercarles más y mejores herramientas que nos permitan una gestión más eficiente en el día a día. Hoy nos acompaña Mariana Latorela, consultora en recursos humanos, docente e investigadora de la Universidad de Belgrano y la FEDEP. La charla de hoy, ¿en qué momento es el momento? La pertinencia de pensar en la profesionalización del área de recursos humanos. Bienvenida Mariana al ciclo de charla de consultores asociados. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bueno, una alegría, por fin estamos pudiendo grabar la charla y estar acá compartiendo este buen momento. Bienvenida al espacio de Consultores Asociados, del cual ya sos parte hace un montón y la verdad es que súper contento de que así lo seas. Y bueno, y hoy con una charla que ya en título pinta interesante, la del momento, ¿no? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Buenas tardes, Maxi, muchas gracias. Y por supuesto, no solamente agradecerte a vos, sino también a consultores asociados por este espacio y por la posibilidad de pensar cómo podemos contribuir cerrando un año complicado y Uno más. exacto, uno más y uno más incluso complicado, y tratando fundamentalmente de cooperar desde este espacio. Así que el agradecimiento y la gratitud es mía. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Bueno, si querés vamos a compartir pantalla y así vamos arrancando con la charla y vamos a ir ahí revisando un poquito a ver qué nos trajiste. Muy bien. Bueno, tal como nos ocupamos de difundir, cuando pensábamos un poco en cómo construir este espacio de reflexión y de aporte, pensamos en qué era necesario desde el área de recursos humanos y con una mirada especial. Como decía, cerrando este año, lo cierto es que no estamos o no es una instancia, pensando en la charla orientada a las pymes, no es una instancia teórica, es una instancia de reflexión y pura y exclusivamente desde la práctica, desde la experiencia y desde el crecimiento que nos trajo a todos estar enfrentados a esta situación fundamentalmente, no solo de pandemia, sino también de realidad cotidiana argentina, con y sin pandemia o previo a la pandemia, en cuanto a las pequeñas empresas, a los emprendimientos y a los proyectos que todavía están en su instancia de crecimiento. Entonces, lo que pensamos para esta charla es en qué momento es el momento para invitar a las personas a pensar en la pertinencia de integrar la profesionalización del área de recursos humanos. Bien. ¿Qué, Sí, qué te a ver, parece, perdón, ¿Qué te digo, parece este título para disparar algo que sucede en las pymes, que es justamente esto? La mayoría, en la práctica, la mayoría de las empresas no encuentran entre sus prioridades al área de recursos humanos. Y de algún modo está bien y es comprensible que así sea, pero quisiera un poquito con esto conversar con vos sobre este tema. a ver, lo típico de que lo urgente mata lo importante, ¿no? Exactamente, y está también, y es entendible también desde las posibilidades, desde las herramientas y desde el espacio que las organizaciones, las pequeñas organizaciones tienen para poder gestionar. El título corresponde al título de una nota que dice que el 83% de las empresas no le dan prioridad al área de recursos humanos. Y esto en la práctica encuentra cierto correlato. El área de recursos humanos es de alguna manera en algún proyecto incipiente postergada. No nos vamos a pelear con esa idea, no vamos a pelear ese dato hoy. Pero Bien. arrancamos con esta premisa. El área de recursos humanos y la gestión de recursos humanos es de alguna forma postergada o aplazada en la realidad de las pymes. Sí, claramente, digo, muchas veces está, como se dice, subsidiada, ¿no? O sea, descansa en realidad lo que pasa es que abarca tanto recursos humanos que o se simplifica a veces con un liquidador de sueldos o con alguien que, no sé, gestiona la cuestión de depósitos y de cosas en los bancos y como que siempre, o muchas veces recae en el propio dueño.
y se va como gestionando en forma paliativa, y quizás el que tenga 5 minutos de sobra puede tomar alguna tarea o reparto alguna función, o nos vamos distribuyendo, o el propio responsable máximo asume esta tarea y se recarga, perdiendo, después lo vamos a ver, perdiendo el foco en la gestión del negocio fundamentalmente central, o su actividad central. No solamente está subsidiada, sino también hay una realidad que atañe a las pymes, y es que aquello que sucede en las empresas de 10.000 personas, también sucede en las empresas de 10. Claro. Entonces, desde ahí, en materia de recursos humanos, empezamos o debemos empezar a comprender la importancia de poder integrarlo. Ahora, la decisión de poder integrar, de poder incluir en la gestión PYME el área de recursos humanos, implica también comprender otra serie de factores que son conexos a la gestión, digamos, y propios de la realidad de la PYME. Siguiendo con esta idea, esto quiere decir que después de un año tan duro y de los años anteriores, porque lo cierto es que pre-pandemia la realidad de las pymes tampoco era una fiesta, mucho más en nuestro contexto. Entonces, ya de por sí, lo que quiero graficar con esta imagen es que agradezcamos que, o ya es un milagro, digamos, poder sostener a una pequeña empresa por la gestión de todos y por obra de alguna magia en particular que hace que las organizaciones puedan sostenerse después de ciertamente tener un número muy considerable de organizaciones que cerraron, de empresas grandes incluso, y también de empresas chicas que cesaron sus actividades. Lo que quiero decir es que después de todo este año y después de todo ese trabajo, que estén abiertas, bienvenidos sea. A partir de ahí podemos pensar en trabajar la inclusión, la pertinencia y el momento preciso para poder trabajar la integración de recursos humanos. Bien. Entonces, llegado el momento, hay un espacio en el que tenemos que ocuparnos del tema. Por lo menos dar el debate, poner en crisis la situación y poder conversar la integración de recursos humanos. Ponerlo sobre la mesa. Y contemplarlo como una posibilidad. En esto que decía recién, mientras iba pensando el contenido de esta charla y el aporte que pueda sumar, pensaba en fundamentalmente la materialización de toda esta experiencia y de todo este trabajo que venimos desarrollando durante todo este año. Entonces, pensaba en aspectos importantes, concretos de la realidad de la PYME, que nos empujan un poquitito más y nos van acercando a la necesidad crucial de pensar la integración del área de recursos humanos. En un contexto particular, por un lado, en dos cosas que se entrecruzan. El símbolo del mate tiene que ver con la idiosincrasia nuestra, como mencionábamos antes. Por un lado, la realidad de estar operando una organización chica en nuestro contexto, en nuestro espacio, con todo lo que ello implica. Cuando digo en nuestro contexto, hablo de Argentina, con todas sus características, digamos, más particulares. Y por otro lado, la coexistencia de un entorno no solamente local, sino global, dado o a consecuencia de la pandemia. Y esta charla o esta conversación no va a girar en torno a la gestión de la pandemia, puesto que si bien el proceso todavía no terminó, lo cierto es que invito o pienso en esta reflexión la posibilidad de ir un paso más allá del desafío que tienen las organizaciones con y sin COVID. Sí, sí, sabiendo ya que vamos a tener que en este contexto seguir conviviendo. Exacto. Y también pensando en cómo en la evolución, digamos, que hicieron las organizaciones, o qué sucedía antes, donde, por ejemplo, empresarios pymes o gente que
conducido organizaciones chicas, planteándose la posibilidad de tener que readecuarse o tener que incluir, hoy se habla, por ejemplo, del trabajo híbrido o de poder tener localizados en distintos espacios de trabajo personas de un mismo equipo, algo que por ahí no era una realidad de la pyme, o era algo ligado a una gran empresa, a una multinacional, con políticas de recursos humanos, con suministro de herramientas, con esquemas armados. Se pensaba de hecho al teletrabajo como un programa diseñado. Y si bien lo que sucedió en esta instancia no fue la integración de un programa de recursos humanos, una política de home office o de teletrabajo, sí la situación estresó la toma de decisiones, aceleró la puesta en marcha de determinadas acciones y ciertamente el resultado fue positivo. Muchas organizaciones estuvieron trabajando y trabajando muy bien. Claramente. Sí, sí, y se dieron cuenta de que se podía ser eficiente y ser expeditivo y resolutivo en este formato. Exacto. Se rompieron como muchos tabúes, ¿no? Que había. ¿Sí? Lastimosamente, enfrentar esta situación resolvió esos prejuicios que había en cuanto a la posibilidad o imposibilidad de que una organización chica pudiera trabajar acudiendo, digamos, al teletrabajo. Esa circunstancia se sumó, se adicionó al contexto que ya teníamos previo a la realidad de la pyme argentina. Y estas dos situaciones, estos dos factores, configuraron un entorno que dio lugar a distintos escenarios a plantear determinados desafíos propios para las pequeñas empresas. Recién conversábamos, acá tenemos una ruleta, la ruleta de la pyme, recién conversábamos acerca de situaciones puntuales que hacen en la realidad de la pequeña empresa pensar en la integración del área de recursos humanos. La colaboración de un profesional de recursos humanos, la visión técnica de un especialista, para poder resolver algunos aspectos que tienen que ver con la vida, con el ciclo vital de la organización y de su crecimiento. Estos son, como decía, hitos donde tenemos que poner el foco para pensar que estamos necesitando integrar la colaboración del área. Bien. Por un lado, cuando iniciamos, cuando una empresa, cuando una organización crece en su volumen de trabajo, crece en sus demandas, crece en sus clientes, pero también empieza a crecer en su nómina. Claro. ¿Cómo hace una organización, cómo hace una pyme para iniciar un proceso de incorporación? ¿Qué es lo primero que hace alguien que tiene una organización chica cuando necesita contratar o integrar a alguien? Entra a llamar amigos para que le recomienden gente. Exactamente. Despliega su esquema de referidos. Y esa sola decisión hace pensar a quien gestiona la organización que va a dar con el perfil adecuado o con la persona correcta que pueda incorporarse, desarrollar su tarea e incluso hasta permanecer dentro de la organización. Claro. Y lo cierto es que eso a veces no sucede. Entonces, en un momento, como decíamos, histórico del crecimiento de la organización, estamos a veces con esas situaciones cayendo en el error de desperdiciar la posibilidad, o de al menos no aprovechar en su totalidad, la posibilidad de armar el equipo que la organización necesita. En segundo lugar, cuando esto empieza a generar una demanda extra, por un lado empieza responsable de la organización a desatender el negocio de cara a gestionar los problemas que surjan, los problemas cotidianos, claro, desde esa misma incorporación de personal hasta decisiones que son de orden trivial y que se van de foco
de gestionar o de atender puntualmente el corazón de ese negocio. ¿Sí? Y esto quiere decir que alguien pierde el foco de ese crecimiento, pierde el foco del desarrollo de su producto o de su servicio, y se desgasta resolviendo situaciones de la cotidianidad. Otro de los aspectos que puedan surgir cuando la organización va creciendo es la falta de planificación. Y cuando no hay planificación en cuanto a su plantel, en cuanto a los recursos humanos, se hace. Y se hace lo que se puede. Sí, bueno, ahí hay algo que alguna vez me ha pasado y demás, que tiene que ver con las organizaciones y en estas instancias cuando empiezan a crecer o empiezan a evolucionar y empiezan a surgir estas necesidades, que son la cuestión de la descripción del puesto, ¿no? O sea, en muy pocos casos se hace ese trabajo primero interno de decir, bueno, a ver, ¿qué necesitamos? Exacto. Porque a partir de eso determinás la característica del recurso, digamos, ¿no? Exacto. La característica y la proyección de ese puesto y el grado de contribución. Y eso a veces sucede porque si uno habla con personas que desarrollan su propio emprendimiento, probablemente conozcan a la perfección y más aquello que necesitan. Pero en la medida en que esto se va expandiendo, es necesario formalizar esa visión para que se pueda trasladar y para que todos puedan comprender de qué se habla. Cuando yo necesito a alguien que pueda venir a colaborar en mi empresa, el cúmulo de esas necesidades se traduce formalmente en esta descripción de puesto, que no solamente define las expectativas que yo tengo para ese puesto, sino también le da visión a quien se incorpora. Claro. Y eso, de alguna manera, contribuye con la posibilidad de que sepa si se quiere quedar o no, o si quiere venir. Sí, el famoso que muchas veces sucede, no sé para qué me contrataron, o sea, en este caso digo, tener en claro para qué se lo contrata o se lo convoca. Exactamente, no solamente por parte de la organización, sino también poder transmitirle a quien se incorpora qué es lo que se espera. Después, en la medida en que eso no suceda, no podemos hablar de un desempeño inadecuado en la medida en que no hayamos transmitido qué era lo que se esperaba. Claro. Otro de los aspectos que suceden o que son propios de la realidad de una pyme que está creciendo y empieza a dimensionarse un poco bajo este contexto es lo que llamamos el run run. ¿Y qué es el run run? El descontrol, el fuera de control de la información estratégica de la organización. Empieza a haber ruidos, empiezo a tener que conciliar determinadas demandas, y esto aflora fundamentalmente cuando los integrantes de la empresa o de la organización se enteran quién gana más que quién, por ser más cercano. Por ejemplo, para buscar un ejemplo bien gráfico, por estar más, por ser más amigo, por estar más cercano, por tener más confianza. Fundamentalmente, el resguardo de estos aspectos es crucial, digamos, y es determinante para ir ordenando este crecimiento. Bien. Otro de los aspectos, como anteúltimo de las situaciones que están como definidas como hitos del crecimiento de la organización, es que en este darse cuenta de que uno está desatendiendo el negocio por gestionar los problemas de la cotidianeidad, puede que se empiece a delegar. ¿Y cómo se hace esa delegación? De la misma forma que se despliega el esquema de referidos, ¿cómo delega un dueño de empresa? ¿En quién delega? Y a veces por a gusto y piacere, digamos, ¿no? O sea, sí, como dirían antes. Ese proceso muchas veces se posa o se sustenta en base a la confianza. Entonces, bueno, como yo ya no puedo ocuparme de esto porque tengo que atender otras cosas, le voy a decir a mi hijo, le voy a decir a mi hermano, le voy a decir a mi pareja, le voy a decir a mi amigo cercano, que me dé una mano, que sea mis ojos,
para resolver estas cuestiones, creyendo que la confianza respecto de ese vínculo puede resolver la falta de visión de la organización. Y lo único que hacemos con esa delegación es trasladar, pasar de manos el desorden. Sí, y agravarlo. Y agravarlo en ocasiones tal cual, porque ahí eso contribuye con el rum rum, seguramente Claro. le pagamos más por la confianza. Ciertamente. Y en última instancia, muchas veces el conservar en los núcleos directivos de las organizaciones, de las pequeñas empresas, el conservar la gestión de recursos humanos hace, es decir, alejado de trabajar esto con la visión técnica, puede que suceda que haya desconexión con el mercado exterior. Y esto es que quien busque, quien haga, quien emprenda, desconozca o no tenga suficiente visión de lo que ocurre en el mercado externo. Cuando hablo del mercado externo es de salir a buscar cómo se busca, dónde se busca, qué se busca, y por el otro lado, cómo generar resultados a partir de esa búsqueda. Sí, y además también, parte de la responsabilidad de recursos humanos es cuidar al recurso propio, digamos, ¿no? O sea, que a ese colaborador o a esa persona que está en un determinado nivel y rinde y funciona y demás, tenga ganas de seguir estando. Bueno, pensando en un espacio en el que esa visión de recursos humanos todavía no está operativa, estos aspectos empiezan a configurar, y a crear un entorno problemático que estamos desaprovechando. Estamos en un momento, ahora lo vamos a ver, de diseño organizacional. Entonces, esto que decíamos, estamos transitando un hito en cuanto a la organización, a su crecimiento, a su desarrollo, a tomar su volumen, y este es un espacio de diseño en cuanto a la realidad de las pymes, un espacio de posibilidades. Entonces la propuesta es pensar esta instancia como una posibilidad para poder diseñar la organización que quiero. Un momento para no desaprovechar. Claro. Y como tal, entonces, aparece la pregunta de si tal cosa obliga a sobrecargar la estructura de la organización. Y esto es, cuando decíamos antes que no peleábamos el dato y entendíamos perfectamente por qué la gestión de recursos humanos o la integración de recursos humanos era desestimada o aplazada al momento de pensar en el diseño de una pyme, entendemos perfectamente que existe un temor a hacer una estructura liviana que permita ese crecimiento y a no sobrecargar esa nómina y a pensar que no tenemos el volumen suficiente para que amerite la inclusión de un área de recursos humanos, ¿sí? Entonces, preguntamos si tal cosa obliga a sobrecargar la estructura. ¿Y vos qué opinás? ¿Se tiene que sobrecargar la estructura o no? A ver, yo creo claramente que no es necesario en algún punto, porque me parece que a partir de definir los roles y las áreas, que quizás, porque digamos, acá te hago un paréntesis y una cuestión que no es menor. Me parece que muchas veces las empresas, y en esta inercia, y más en este contexto, van creciendo, como se dice habitualmente, a los ponchazos, ¿no? Y me parece que hoy lo más importante para después avanzar sobre el espacio de recursos humanos es ver bien esa estructura que fue creciendo y que fue readaptándose, y más en este contexto, bien para qué está cada uno. Entonces digo, me parece que ahí es donde quizás hay oportunidades también. Tal cual. Y en ese contexto que decís que coincido, cuando antes hablábamos de las dos realidades, por un lado la realidad que tiene la pyme en la Argentina y por otro lado la realidad que sumó el contexto de pandemia, hace que recursos humanos no venga a resolver los problemas de la organización, sino que
el recursos humanos criterioso que necesita una pyme viene a acompañar ese proceso y a facilitar ese crecimiento. Lo cierto es que si recursos humanos viene con una intención pretenciosa, desfasada de las necesidades que tiene la organización, eso se empieza a quebrar. Claro. Y eso nos lleva justamente a que nadie nos invite a ninguna reunión. Entonces, no nos enojamos con eso. Desde nuestro lugar lo que tenemos que hacer es ver de qué manera poder cooperar y adecuar esa contribución a que sea funcional a las necesidades de la realidad propia de la pyme. Claro, entender la realidad de la empresa de ese momento, digamos, ¿no? O sea, ir proyectando, ir generando, ir sembrando esa necesidad, esa inquietud, pero no por ahí desde la idea absoluta, sino desde la cuestión más atada a la realidad de esa empresa. Tal cual, ir adecuando esa contribución e ir dosificando ese crecimiento para que justamente esa excesiva legalidad que pretende o esa excesiva formalidad o pretenciosa formalidad a la que aspira un área de recursos humanos donde está todo organizado, prolijo, ordenado, encuadrado, etc. Lo cierto es que ese proceso en la realidad de la pyme es gradual. Claro. Mucho más en este contexto. Bueno, poder conciliar esa gestión de recursos humanos con esas necesidades que tiene la pyme implica una labor criteriosa compartida entre el área de recursos humanos y el profesional de recursos humanos y las cabezas de la organización. Volviendo a esta pregunta de si tal cosa, de si todo este planteo que nos estamos haciendo respecto a la pertinencia de la integración de recursos humanos nos obliga a sobrecargar la estructura, lo cierto es que no, esa es mi respuesta inicial, e invito a pensar en una clave que parece estar alineada con atender el costado humano, por estas dos cosas. Cuando recién hablábamos de la aceleración que trajo la pandemia en cuanto a la gestión de recursos humanos en las pymes, también trajo la necesidad o la evidencia de tener que atender el costado humano. Claro. No solamente hablamos de gestión. Claro, sí, que excede a una carga horaria, a un salario, sino a toda una cuestión de ese saber del otro que recursos humanos es fundamental. Sí, y se alinea con la habilidad para no solamente definir una estrategia de readecuación del esquema de trabajo que tengo, sino también de readecuación de las personas, de un cambio de modalidad de trabajo, de un cambio de perfil, si se quiere, de trabajador. Sí. Y además, perdón, digo, había un montón de tareas que antes dentro de la lógica de una organización, que era quizás 100% presencial, a partir de este formato, digo, virtual, y que por más que vuelva a una presencialidad va a quedar un 50 y 50, 60 y 40, 70 y 30, digo, no importa en qué formato, pero muchas tareas y muchos roles que había dentro de la organización quizás ya no están más tampoco. O sea, digo, también hubo que redefinir roles y funciones. Sí, se fueron diluyendo y se fueron absorbiendo. Antes, por ejemplo, de repente ante una reunión, algo no funcionaba y teníamos a quién llamar. Lo cierto es que en casa no tenemos al área de soporte y tenemos que desplegar estrategias que nos permitan resolver para poder conectarnos. Claro. Bueno, ese cambio, ese viraje, digamos, del perfil del empleado hacia un trabajador más autogestivo, es algo que trae de la mano o que va de la mano con atender las necesidades que empezaron a desplegarse desde lo humano. Claro. No precisamente porque las empresas tengan que cambiar su temperamento, sino porque esto va pura y exclusivamente en favor del sostenimiento y de la sustentabilidad de la organización. Bien, bien claro. ¿Qué pasa si no ¿Qué es lo que
cuál es el panorama que podemos imaginarnos si no atendemos al costado humano de las organizaciones. A ver, y ahí hay una cuestión que también es fundamental, que es esta, digamos, en este contexto, todos revisamos mucho más un montón de cuestiones que antes, no digo que no importaran, pero no las valorábamos ni las dimensionábamos como quizás hoy. Sí, digamos, esta cuestión del trabajo, qué estoy haciendo, cómo estoy en mi trabajo. Digamos, antes por ahí, en muchos casos, era una cuestión de resultados simplemente, o de económico, y hasta ahí llegabas. Me parece que esta situación y todo lo que nos tocó pasar, nos llevó a valorar otra cantidad de cosas que van desde lo humano. Tal cual. Y esto también implica un doble desafío, por un lado para el trabajador y por otro lado para el ejercicio del liderazgo, desde donde también esto que nos tocó pasar y gestionar implicó que el líder empiece a reflexionar sobre la forma de ejercer el liderazgo, donde ya hay equipos que antes estaban integrados y ubicados en un mismo espacio, hoy están relocalizados, diezmados, y ejercer el liderazgo en ese contexto hace que se trate de un desafío nuevo. Claro. Y de un ejercicio distinto. Y esto implica también, ahora lo vemos, está contemplado, implica también pensar la gestión de recursos humanos de la mano de el fortalecimiento del liderazgo. Para ir cerrando entonces, ¿cuál es el desafío de esta conversación? Por un lado, como decíamos, considerar la integración de una mirada técnica de recursos humanos que pueda cooperar hoy más que nunca, o ahora más que nunca, atendiendo los aspectos y las necesidades que se desplegaron en la organización. Bien. Y por el otro, acompañar este desafío en la realidad de las pymes, fortaleciendo el liderazgo a partir de la creatividad, del despliegue y de la necesidad de desplegar del líder distintas formas de gestionar una realidad que se está construyendo. No solamente porque la pyme está creciendo, sino porque también el paradigma del trabajo está cambiando, incluso en las organizaciones pequeñas. Total, clarísimo. Muy claro. Me parece que ahí hay, en eso último también, digo, hay como te lo refuerzo, digamos, o te lo redoblo, porque me parece que es fundamental. Digo, la cuestión esta de lo que nos pasó a cada uno, que obviamente termina afectando en forma directa a la organización, pero digamos, esta cuestión de todos redefinirnos, replantearnos, revisar, y que ojalá sirva genuinamente para no repetir ciertas cosas, ¿no? Digo, pues también tenemos esos malos hábitos. Y acompañar también desde la gestión. Muchas veces cuando nosotros pensamos en el estereotipo del área de recursos humanos, pensamos en esto que conversamos, digamos, que parece un mito, pero está bastante instalado en las organizaciones, y es que recursos humanos viene a formalizar e implica un desafío que la organización o que la pyme todavía no puede cumplir en su totalidad. No, recursos humanos viene a cooperar en la medida en que la organización marque el ritmo de esa demanda. Acompañar el proceso. Exacto. Y eso es ese es el desafío también que las áreas de recursos humanos tienen en línea con la misión de las pequeñas empresas. Y acompañado de esto, ya dentro de la organización, es el fortalecimiento del liderazgo en virtud de los nuevos desafíos o de las nuevas modalidades que va a tener que liderar, de las nuevas modalidades de trabajo. Bien. Así que bueno, esa es un poco la propuesta, pensando en todo el trabajo que hicimos con las distintas organizaciones, las circunstancias que fuimos acompañando, la aparición de cosas que inicialmente, como planteabas antes,
no parecían importantes o eran postergadas o eran no consideradas de cara a el logro de resultados. Bueno, lo cierto es que hoy, para apuntar al logro de esos resultados, vamos a tener que cuanto menos dar la conversación de considerar estas dos cosas. Esta conexión que tenemos acá, que graficamos en esta imagen, donde la conducción, por un lado, va a necesitar el soporte del área de recursos humanos y de una mirada mucho más considerada y cuidadosa con las personas que nos acompañan. Me encantó. Redondito y súper claro. Ahí están tus redes, donde te ubican en LinkedIn y demás. También te pueden escribir al espacio de consultores asociados, que está tu perfil, te escriben directamente a vos. Y bueno, nada, agradecerte, súper valioso, importante, cerrando, como vos bien dijiste, y lo charlamos durante la charla, un año muy complicado. Y bueno, a seguir andando y vamos para adelante. Tal cual, ha sido un placer. No solamente estamos cerrando un año muy complicado, sino nos estamos recibiendo un nuevo año que vamos a ver qué nos depara y a disposición para lo que precise. Siempre es un gusto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Que ande lindo. Gracias a vos. Gracias. Igualmente. Gracias.